de aprendizaje. Gracias, otra vez les eh, acredito mucho en nombre de la Escuela Judicial que estén con nosotros en este diplomado, en esta comunidad de aprendizaje que funciona casi 24 horas al día, es decir, pero que sí tiene una extensa e intensa actividad eh, y que está preparando además nuevos diplomados para renovar la oferta académica. Espero que el diplomado, los temas que se están viendo aquí en el marco del eh, procedimiento especial sancionador, el tema de el administrativo sancionador electoral y su garantía judicial, jurisdiccional, pues sea de utilidad para todas y todos. Yo les propongo, dado que voy a estar utilizando por lo menos hoy, mañana espero que no, el teléfono, que vamos a hacer una sesión hoy un tanto tradicional. Voy a exponer algunos elementos de este tema. Voy a hacer una inflexión de carácter conceptual primero y luego una parte histórica que creo que hay que tener presente. Vamos a ubicar al final de este recorrido el tema en el marco del modelo de comunicación política en el ámbito electoral. Y eh, vamos a reservarnos para mañana y les pido que en la medida que les sea posible abonemos a este ejercicio el detenernos a examinar el día de mañana algunas de las sentencias, los precedentes más famosos y más relevantes que ha producido la Corte de los Estados Unidos en materia de libertad de expresión y desde luego la Suprema Corte de Justicia en México y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para también identificar cuáles son las normas jurídicas vigentes y digamos más relevantes en esta materia. ¿De acuerdo? Creo que podemos hacer eso hoy y mañana. Entonces, permítame comenzar por decir que este derecho a la libertad de expresión en el lenguaje de nuestro tiempo es un derecho fundamental. Que sea un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, es de lo más importante, trascendente, porque no goza de las características que distinguen los derechos humanos patrimoniales, los derechos de libertad, como se le llama en general en la doctrina o la teoría jurídica. Los derechos de libertad son derechos fundamentales y este es uno de ellos, quizá uno de los más importantes, de los más polémicos, uno que ha estado siempre sometido a fuertes presiones históricamente en todos los sistemas políticos, en todas las formas de gobierno y prácticamente en todas las épocas. La libertad de expresión es ese derecho inherente a la persona humana que le permite, le autoriza y le hace precisamente distinguirse de el resto de los seres vivos, que también se expresan, pero que en el caso de los seres humanos, pues nos permite el fenómeno de la comunicación y en particular de la comunicación jurídica, es decir, en el ámbito del derecho, lo cual lo vuelve pues un derecho y una acción especialmente relevantes, como decía yo, ¿verdad? Entonces, este derecho a libertad de expresión es un derecho fundamental. Recuerden ustedes que un derecho fundamental
goza de ciertas características de acuerdo con la doctrina, la ley, la jurisprudencia. Un derecho fundamental reviste ciertas propiedades que son únicas y es importante tener presente. Un derecho fundamental tiene la característica de la universalidad. Todos los derechos humanos fundamentales son de titularidad universal. Esto quiere decir que todas las personas que formamos parte de una sociedad y que se organizan políticamente en un estado, forman parte de una comunidad internacional y se rigen por normas jurídicas nacionales o extranacionales, es decir, interamericanas o internacionales, somos titulares y se nos atribuye este derecho por el solo hecho de ser personas. El derecho a la libertad de expresión, como lo que estamos haciendo ahora mismo en esta sesión, en esta actividad, es un derecho de titularidad universal. Nadie puede ser ni debe ser excluido del ejercicio del derecho a libertad de expresión en una sociedad democrática. Y yo diría que en ninguna sociedad. Entonces, esa es una primera característica, la titularidad universal de los derechos fundamentales. No es así con los derechos patrimoniales. Con los derechos patrimoniales los gozan aquellos que tienen la capacidad de ser titulares de una cuenta de cheques, por ejemplo, ¿no? O de un determinado capital, o de derechos de propiedad sobre los cuales ejercen determinadas facultades para usar esos derechos, para incluso abusar de esos derechos a la propiedad, y también tiene sus límites. El segundo, o la segunda característica, es que este tipo de derechos, el derecho a libertad de expresión, en cualquier ámbito, en cualquier ventana, digamos, ¿no? Que va desde la prensa escrita hasta las redes sociales, pasando por la radio, la televisión o cualquier otro medio de difusión, de comunicación. Este derecho es también un derecho eh, inalienable. Esto quiere decir que no es susceptible de entrar en el mercado. El derecho a libertad de expresión no es susceptible de transacciones, no se enajena como los derechos de propiedad. Podemos negociar los derechos sobre un espacio físico, sobre una propiedad o un determinado bien o servicio, pero un derecho fundamental como este, el derecho a libertad de expresión, no es enajenable. Significa que si se pacta de acuerdo con la propia Constitución, los convenios internacionales, el sacrificio de un derecho fundamental es una cláusula que se tiene por no puesta. No hay o no existe jurídicamente el sacrificio voluntario de un derecho fundamental. Ese es para notar la esencia, digamos, el alcance del concepto de derecho humano fundamental. Es simple y sencillamente una prohibición absoluta el que no genera consecuencias jurídicas, el que una persona como nosotros, cualquier persona, pudiera pactar el no ejercicio o la renuncia a un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a votar, ser votado, o este derecho a la libre manifestación de las ideas. Es, Luego hay otra característica más. Obviamente este tipo de derechos, pues, no son, son permanentes, o sea, no son fungibles. Los derechos fundamentales no son fungibles. Es decir, en el lenguaje jurídico, esto significa que no se agotan por su uso. Podemos agotar cualquier propiedad, ¿verdad? O un
derecho patrimonial, pero un derecho de libertad como libertad de expresión, no se agota por su uso, de tal manera que permanece, lo podemos usar una y otra vez, el derecho al voto lo podemos usar una y otra vez, lo mismo que el derecho a acceder a la justicia, el debido proceso, el sistema de medios de impugnación, no se agota porque lo usemos una y otra vez, es un derecho por eso de carácter fundamental, ¿verdad? Entonces, la titularidad universal, su carácter de no alienable, um, eh, su carácter, como dijimos ahora mismo, eh, permanente, son tres de las principales distinciones de los derechos fundamentales. Ahora, otro aspecto importante es el tema de la progresividad. Si los derechos fundamentales en el mundo occidental, en México, se entienden como conquistas de las personas y los grupos colectivos humanos que van arrancando estos derechos a los poderes constituidos y a los gobernantes. Es la historia del derecho de los derechos, que los derechos humanos fundamentales como en particular la libertad de expresión, se van defendiendo y se van conquistando respecto de las pretensiones de los poderes, de los poderosos, de silenciar, acallar, limitar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, tengámoslo presente porque esto delimita y, digamos, caracteriza el contenido, la forma y las complicaciones históricas que hemos experimentado las personas, los seres humanos, la ciudadanía en particular, en relación con el derecho a la libertad de expresión en los diferentes ámbitos y a través de los diferentes medios de comunicación que usamos, ¿no? Quiero comentar que uno de los principales avances de la segunda mitad y el último tercio del siglo XX ha sido el derecho de acceso a la información pública, el derecho a saber, asociado a las obligaciones de transparencia de, sobre todo, los sujetos obligados o las instituciones que manejan el presupuesto público, que es de todos, es de la sociedad y que es administrado por los gobiernos en turno y sus representantes, quienes son titulares de una oficina gubernamental o de una oficina pública, que son funcionarios o servidores públicos transitorios, ¿no? Y que lo que hacen es administrar el patrimonio público. Entonces, digamos que este derecho a libertad de expresión cobra especial relevancia cuando se ha conquistado otro derecho, que es el derecho de acceso a la información pública, para evitar la secrecía, para evitar el secreto de Estado, para abrir los espacios administrativos y el manejo de la información, pues a su conocimiento por parte de la ciudadanía. La información no es un patrimonio privado, y menos aún la información pública que generan las oficinas públicas en su actividad de gobierno, de administración, porque es parte del patrimonio colectivo y es de interés público el tener acceso a la información que manejan o que manejamos el gobierno, los servidores públicos, cuando cumplimos esa función. Entonces, a finales del siglo XX se ha producido, paralelamente al avance de los medios electrónicos de comunicación,
particularmente el Internet y más recientemente las redes sociales, hoy o mañana el metaverso, ¿verdad? Este, pues se ha producido esta demanda que ha sido un movimiento social, me parece a mí, internacional, sobre todo en la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, para lograr establecer leyes de acceso a la información pública y a través de ese instrumento también incentivar el uso del derecho a la libertad de expresión. Entonces, desde un punto de vista conceptual, hay una asociación y también una delimitación entre el derecho a la libertad de expresión, que es como el derecho madre, del cual se han desprendido y desglosado en esta pretensión cultural en el mundo occidental del cual formamos parte, junto con, desde luego, nuestras raíces gruesas y profundas mesoamericanas e incluso afrodescendientes, ¿no? eh, de, eh, la progresividad, que en nuestra cultura es una característica, un principio relevante. Los derechos deben ir hacia adelante, no hacia atrás. Y los derechos conquistados ya no no se renuncian, por supuesto, y tampoco regresan, ¿no? Entonces, este principio se despliega con toda claridad en esta materia, el derecho a libertad de expresión y el de acceso a la información pública, porque el derecho de acceso a la información pública incluye el derecho de buscar, el derecho de recibir, el derecho de investigar, el derecho de compartir, el derecho de difundir la información de que no sea de interés. Y claro, en el ámbito del Estado, no en el ámbito privado, pero en el ámbito público, se considera que la información, repito, es un patrimonio común, no pertenece a ningún funcionario, por lo que el criterio principal es que la información que generan las oficinas públicas y de gobierno debe estar a disposición del público, no a disposición del servidor público, sino que debe estar a disposición del público, porque se trata este derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública de derechos transversales. Son derechos llave que activan otros derechos. Y entonces esto permite un mayor despliegue de la personalidad humana en la sociedad democrática. Esto me parece que es también importante pues tenerlo presente. El derecho a la libertad de expresión sigue siendo, digamos, el derecho para algunos, el derecho humano fundamental. Es, digamos, el equivalente al derecho a la participación política o al derecho a la participación en la cultura, ¿no? Son como las esencias o son el núcleo de estos derechos humanos fundamentales, ¿no? De los cuales se derivan o se desglosan derechos que vamos a ejercer en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el derecho a la participación política, es decir, en los asuntos públicos del Estado-Nación al que estamos vinculados jurídicamente a través de la Constitución, porque la Constitución nos atribuye el derecho de nacionalidad, el derecho de ciudadanía, y por lo tanto el artículo 9 de la Constitución en México, el derecho a la participación en los asuntos públicos del país, ¿verdad? Se desglosa para poderlo hacer, pues en el derecho al voto, en el derecho a ser votado, en el derecho a acceder a los cargos públicos y ejercerlos idónea o suficientemente sin violencia, los derechos además transversales de género y también de personas y de grupos vulnerables o vulnerados o en condición o situación de vulnerabilidad. Entonces, veamos que el derecho a libertad de expresión y el tema que nos ocupa, que tiene que ver
con el ejercicio de estos derechos en el ámbito de la prensa y en el marco del modelo de comunicación política eh, que instauramos en 2007 y consolidamos en 2014 y que está sometido, sujeto 8 años después, en 2022, pues a una serie de discusiones en torno a su idoneidad, a sus alcances, a sus límites, a sus consecuencias. Pues bueno, este derecho y estos derechos a la libertad de expresión por un lado, a la participación política por el otro, no puede entenderse si no es en la lógica de la interdependencia establecida en el artículo primero de la Constitución. Y decía yo, el derecho a libertad de expresión para algunos se desglosa en el derecho de acceso a la información, derecho a la obtención de esa información, derecho a la difusión de esa información, y digamos el núcleo de estos derechos, repito, estaría constituido por el derecho a la libertad de expresión. Hasta aquí vamos bien. Usted, creo que estaba hasta ahora delimitado, ¿verdad?, como conceptualmente, digamos, el derecho a la libertad de expresión en el lenguaje jurídico, en la cultura jurídica, es un derecho humano fundamental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es universal, porque es inagotable, porque es permanente, porque no es alienable, ¿no? Y porque además recubre la dignidad humana, que es a final de cuentas el valor fundamental que en la cultura occidental, con hondas y fuertes raíces cristianas, como lo sabemos, y también laicas, ¿no? Se admite y se acuerda, y por eso está en la Constitución, que define o ayuda, digamos, a definir y a ejercer un plan de vida. ¿Qué sería de nosotros si no nos expresáramos, si no pudiéramos difundir nuestras ideas, nuestros pensamientos y si no pudiéramos entablar, digamos, o participar en la dinámica de la comunicación? Entonces, esto primero. Y segundo, el de que el derecho a la libertad de expresión está hoy día vinculado con otros derechos. Es un derecho llave y particularmente se ha empezado a distinguir y a delimitar con el derecho de acceso a la información pública eh, y con lo que esto conlleva, ¿verdad? El derecho de investigar, acceder, recibir, compartir, difundir información, porque la información, repito, es un patrimonio público, no es un patrimonio privado de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Así que el principio fundamental es que la información debe estar disponible y que no debe haber restricciones, en principio, salvo excepciones, a el derecho de acceso a la información pública. Y esto me permite también tocar otro aspecto que es relevante para efectos del derecho a libertad de expresión y su ejercicio en el medio periodístico, que es ningún derecho es absoluto. Eso sí, digamos, históricamente el recorrido que podamos hacer, los textos que podamos estudiar, siempre, digamos, desde los orígenes de la modernidad, hace 200, 300 años, las luchas por conquistar este derecho eh, a la libertad de expresión y su ejercicio periodístico ha estado uh, en constante tensión, ¿sí?, con también las estrategias del poder, ¿no? La vocación del poder de no emancipar, sino de controlar. Entonces, en la arena jurídica, en el espacio de la interacción que son las instituciones entre las personas como nosotros, ¿no?, que ejercen su libertad de expresión como parte del cuerpo electoral, en este caso, y de la ciudadanía, nos encontramos con las estrategias de control. Así que la emancipación, por un lado, el impulso emancipatorio a la libertad, la progresividad de los derechos, el poder concretar un plan de vida
en el contexto social y político, se enfrenta comúnmente a la pretensión también de los órganos del poder y los propios ciudadanos. Cuando actuamos como servidores públicos, entramos en un contexto tal que entre instituciones y cultura prevalecientes nos conducen a la orientación de limitar los derechos. Entonces, esto está pactado en las constituciones, en los convenios internacionales, en las fuentes del derecho como las sentencias o la jurisprudencia, más aún en el ámbito político electoral, en donde los bienes tutelados son muy valiosos, ¿no? Que es la posibilidad de acceder y formar parte de la representación política y decidir los destinos de la sociedad. Entonces, esta libertad de expresión, de información, ¿no? Y de la posibilidad de difundir esa información, nos conduce a un espacio que siempre ha estado en conflicto y en tensión. Hasta ahí esta primera parte, ¿de acuerdo? Voy a destinar, no sé si tengan algún comentario. ¿Ustedes considerarían libertad de expresión? Bueno, me parece, espero haberlo transmitido adecuadamente, ¿no? Hay estos 4 principios que están en el artículo primero de la Constitución, que los derechos serán interpretados pro persona, conforme a la Constitución, no para limitar, sino para expanderlos, ¿verdad? Y segundo, que hay, o responden y deben ser interpretados los derechos humanos conforme al principio de universalidad, ¿no? Indivisibilidad, interdependencia y desde luego progresividad. Me parece que 4 instrumentos tan poderosos que impactan también el derecho a la libertad de expresión. Bien, entonces, eso dejarlo ahí apuntado. ¿Algún comentario, compañeras, compañeros? Sí, está claro. ¿Podría repetir los principios, doctor, por favor, porque se cortó un poco mi internet? Sí. Yo les recomiendo que siempre nos hagamos acompañar de nuestra Biblia laica, que es la Constitución. Entonces, la Constitución establece en el artículo primero eh, y en el artículo 29 los derechos fundamentales. Esto es bien importante. Ustedes pueden decir, a ver, una pregunta sería, a ver, ¿dónde están los derechos fundamentales? En el artículo 29 de la Constitución. Y el artículo primero de la Constitución, digamos, es una especie como de, al mismo tiempo, escudo protector y también es llave que abre las diferentes ventanas para el ejercicio de los derechos, para sus alcances, porque restringir los derechos es una operación delicada que hemos acordado en la sociedad democrática y en el Estado constitucional, como le llamamos, de que si se introducen restricciones, tienen que cumplir unos requisitos especiales. Tiene que haber una justificación reforzada, o como se dice en el ámbito del lenguaje jurídico, una motivación reforzada para poder intervenir los derechos humanos fundamentales. O sea, el derecho a fumar o no fumar puede ser con un simple simbolito al entrar a un restaurante y ya no restringieron. Tengo 2 amigos fumadores pues, que lo disfrutan muchísimo y bueno, por eso dicen, bueno, pues es una restricción de veras que me molesta, porque es una cuestión no solo física, ¿no? Sino también emocional. Me siento muy bien fumando, bueno, pero están los otros, ¿no? Está el espacio público. Por eso los restaurantes ponen pues una terraza o un lugar para fumar, o los aeropuertos, ¿no? Para tratar de, digamos, equilibrar y compensar, balancear, tener en cuenta, considerar los derechos de los y de los no fumadores.
En este caso, el artículo primero, fíjense, para contestar a la pregunta, establece que en su segundo párrafo, bueno, en el primer párrafo establece que hay derechos y que hay garantías. Esto es muy importante. No es lo mismo. Durante muchos años, el artículo primero de la Constitución, 1917 hasta 2011, decía las garantías que esta Constitución otorga. En los Estados Unidos mexicanos, las garantías que esta Constitución otorga no podrán suspender, restringirse ni suspenderse, sino en los términos que establece la propia Constitución, ¿no? A partir de 2011 hemos hecho una especie de síntesis entre el texto de la Constitución mexicana de 1857, que decía, el Estado reconoce, esta Constitución reconoce que hay derechos, o sea, derechos previos al, a la Constitución, ¿sí? Y el texto de 1917, que durante muchos decenios mantuvo vigente la oración, el enunciado, de que las garantías que esta Constitución otorga. Ahora, 2011 en adelante, hemos hecho una síntesis. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, vean, reconocidos en esta Constitución. Quiere decir que esos derechos preexisten, ¿no?, al pacto jurídico constitucional, ¿no? Alguien puede decir, doctor, yo no he firmado ningún pacto. No, pero tienes acta de nacimiento, ¿no? Y tienes credencial para votar con fotografía. Esos dos instrumentos son la evidencia de que mantenemos un nexo jurídico con la Constitución, que nos atribuye unos derechos y que permite o facilita que las instituciones nos tramiten o tramitemos ante las instituciones los documentos que permiten acreditar ese nexo jurídico. Esa es la idea, ¿no? Entonces, los derechos preexisten porque somos personas desde antes de que se firmara la Constitución de 1917, las personas que vivieron ese momento preconstitucional, la revolución, en donde el orden jurídico estuvo en duda por los propios hechos violentos, por la microdictadura de Victoriano Huerta, la ruptura del orden constitucional, pues había un estado de hecho. Y en ese estado de hecho las personas seguían manteniendo sus derechos, porque podían hablar, porque se podían transportar, porque podían reunirse, ¿no? Y entonces, o asociarse, la Constitución es un pacto de derechos y de instituciones que reconoce, protege, garantiza esos derechos. Eso es lo que dice el artículo primero. Aquí, en México, se reconocen los derechos. La Constitución reconoce esos derechos preexistentes, ¿sí? Y dice en esta Constitución, pero también en los tratados internacionales. Esto es muy importante porque el derecho a libertad de expresión tiene una larga biografía, los derechos de la prensa, ¿no?, una larga biografía en el derecho internacional. Entonces, hay organismos y asociaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos de expresión y prensa, ¿no?, de difusión y comunicación, y forman parte de las garantías de que habla, vean ustedes. El artículo primero dice, en México se reconocen los derechos, en esta Constitución y en los tratados internacionales que firme el país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque formamos parte de una comunidad internacional en el mundo democrático. Entonces, en México un partido gana las elecciones, en una sociedad democrática ese partido, el presidente de la República, hemos acordado que tiene el derecho, artículo 89 de la Constitución, tiene la atribución al presidente de firmar los tratados internacionales. Y luego el Senado los tiene que aprobar. ¿Por qué? Porque ahí está reflejada la pluralidad política a través de los partidos políticos y
ellos tienen que acordar la ratificación de esos tratados internacionales. A partir de 2011, por lo que dice el párrafo primero de la Constitución, los derechos humanos fundamentales y no fundamentales, pero a nosotros nos interesa ahora los derechos fundamentales, porque el derecho a libertad de expresión es un derecho humano fundamental, ¿no? Se han ampliado de una manera dramática, impresionante, porque México tiene firmados más de 150 tratados, convenciones, pactos, declaraciones en materia de derechos humanos. Y, pues sí, no es importante porque hoy tenemos reconocidos esos derechos y los podemos hacer valer, ¿de acuerdo? Dentro y fuera del país. Y luego, fíjense, compañeros, para nuestra compañera que nos hizo la pregunta, dice en la segunda parte de este párrafo 1, dice de que el Estado mexicano sea parte esos tratados, constitución y tratados, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces aquí, ojo, porque yo he insistido mucho en leer con cuidado la Constitución. El solo artículo primero dice derechos y luego dice garantías. Se reconocen los derechos y luego también eh, las garantías, ¿verdad? Eh, eh, se pactan. ¿Y cuáles son esas garantías? Bueno, la primera garantía es que los derechos estén escritos, ¿sí? Vean ustedes en el artículo 29 de la Constitución lo que hemos hecho los mexicanos, ¿sí? Hemos dicho, oye, en México estos derechos que están aquí enunciados nunca podrán suspenderse aunque haya una invasión, perturbación grave de la paz pública, pandemia por COVID-19, ¿no? No, dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, si es que el Congreso no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos, ¿sí? Y sus garantías, vuelve a subrayar la Constitución, que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a tal situación. O sea, sí se puede suspender el derecho de libre tránsito, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ser limitadamente durante un tiempo, sí, para hacer frente a la situación problemática grave, ¿no? Pero ojo, tiene que ser proporcional a la necesidad, la restricción a la necesidad de la que se presente de resolver el problema público, ¿sí? Pero vean esto, dice más adelante en el segundo párrafo, ¿sí? Eh, en los decretos que se expidan, que regulen la suspensión de garantías, no podrá restringirse ni suspenderse, y aquí están los derechos fundamentales, ¿sí? ¿Sí? El ejercicio del derecho a la no discriminación. Puede haber pandemia, puede haber perturbación, guerra, pero no por eso se va a retirar el escudo del derecho a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, el nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos. Por eso es que con todo y la pandemia, aunque se pospusieron el inicio o el desarrollo de los procesos electorales en Coahuila o en Hidalgo el año 2020, de todas maneras se llevaron a cabo, ¿sí? Porque no se pueden suspender. Importa una responsabilidad mayúscula el que se suspendan los derechos políticos fundamentales, los derechos humanos fundamentales.
Y luego miren lo que dice, los derechos políticos, y sigue la lista, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, ¿sí? Entonces, ahí está involucrado el derecho a la libertad de expresión. El principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Claro, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho a libertad de expresión y derecho de pensamiento, el derecho de difundir nuestras ideas, es un derecho humano insuspendible. O sea, es un derecho fundamental. Volvemos al artículo primero, nos estamos haciendo una inflexión, estamos recimentando y estamos fortaleciendo porque, les voy a decir por qué, porque mañana que veamos los criterios de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y el modelo de comunicación política, los criterios de la Sala Superior, el fundamento último es que se trata, para proteger el derecho a la libertad de expresión en el ámbito político electoral, es que se trata de derechos fundamentales. Entonces, las dos están interrelacionados, ¿sí? La llamada ratio decidendi, o sea, ¿por qué razones la Sala Superior, la Suprema Corte, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Eh, establecen unos criterios y unos parámetros para la protección de la libertad de expresión y de prensa y de comunicación, difusión de las ideas y la información, es porque se trata de un derecho humano fundamental, que además, al ejercerse en el ámbito político electoral, cobra tonalidades y profundidades y dimensiones mayores, digamos, especiales, ¿no? Entonces, tenemos que ver dónde está esa ratio decidendi en los criterios, en las tesis y las jurisprudencias, para que nos entrenemos más en poder identificar dónde está digamos, el texto, pero también el sentido, el alcance y los límites de los derechos humanos fundamentales. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, entonces, dice, luego dice el párrafo segundo, ¿verdad? Del artículo primero, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán. Aquí hay un primer método, ojo, ahí va la oración, pero va el mensaje. No es lo mismo oración, no es lo mismo enunciado como el que estoy leyendo que proposición o mensaje. ¿Cuál es el mensaje que envía el legislador constituyente permanente, verdad? Que colocó ese texto ahí. Dice, oigan, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán, ahí va el método, de conformidad con esta Constitución. ¿Qué significa? Que si alguien tiene una duda de lo que diga la ley de delitos de imprenta, ¿no? De prensa, si alguien tiene una duda sobre la ley que reglamenta el derecho de réplica, si alguien tiene una duda sobre lo que diga la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en esta materia o en cualquier otra y que involucre derechos humanos, tiene que ver esa ley e interpretarla lo más conforme con el sentido de los derechos que protege y garantiza la Constitución. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo, que es sencillísimo, ¿no? Que las cortes constitucionales y los tribunales han reconocido y decretado, que es allí donde se establece un derecho con un lenguaje eh, eh, excluyente, por ejemplo, donde dice son derechos de todos los varones o de todos los hombres, son derechos de todos, el tener una prestación X como trabajador, ¿sí? Se debe entender que es para un hombre y también para la mujer, aunque no digan para las y los con lenguaje de género.
Eso las Cortes Constitucionales lo han venido reiterando desde hace años para que si una ley no dice o no incluye con lenguaje de género hombres, mujeres o terceros géneros, digamos, ¿no? La diversidad sexogenérica, se debe entender que el legislador lo quiso decir, porque eso es lo más conforme con la Constitución. Eso es lo que quiere decir ese párrafo, ¿sí? Se tienen que interpretar de conformidad con la Constitución. Y si la Constitución reconoce, como lo reconoce más adelante, en el último párrafo, el artículo primero de la Constitución, que queda prohibida la discriminación motivada por, entre otras cosas, género, edad, discapacidad, ¿sí? Preferencias sexuales, pues entonces está muy claro el silogismo, ¿no? El silogismo es, oye, si el legislador se equivoca por descuido o por interés y no coloca bien la oración correspondiente, hay que interpretarla conforme con la Constitución y los derechos. Qué instrumento tan poderoso, ¿no? Tanto para el ámbito de los académicos como para el ámbito jurisdiccional y administrativo, lógicamente, ¿no? En este caso, para el INE, para los OPLE y para los tribunales electorales, pues es un mensaje crucial que establece lo que envía el artículo primero, segundo párrafo, ¿verdad? Porque además, imagínense ustedes lo que dice este segundo párrafo, de conformidad con esta Constitución, sí, pero también con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. O sea, eso hay que meditarlo, porque ahí está la base de lo que muy rimbombante y técnicamente los abogados llamamos el control ex oficio difuso de convencionalidad. ¿Sí, no? ¿Qué significa eso? O sea, ¿no? Cristian, o sea, pues significa pues que hay que leer la Constitución y las leyes, ¿no? Las leyes contrastadas con la Constitución, comparadas y con los convenios internacionales para ver si las oraciones y los mensajes que envían las leyes son conformes con la Constitución o con los convenios internacionales. A eso, en nuestro rebuscado lenguaje jurídico, le llamamos control ex oficio, ¿no? O sea, que se tiene que hacer obligatoriamente, aunque no se lo pida al juez o al juez. El juez lo tiene que hacer, ¿sí? La autoridad administrativa lo tiene que hacer. O sea, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tiene que ocupar este método. Cuando le llega la queja, cuando le llega la denuncia, cuando le dicen que están calumniando a un candidato, ¿sí? A una candidata, cuando se presenta un procedimiento y se desarrolla un procedimiento especial sancionador ante la Comisión de Quejas y Denuncias y luego del INE y luego ante las instancias del Tribunal Electoral, o sea, la sala regional especializada, la sala superior, en última instancia, si es que se presenta el caso, entonces la idea es que la persona que esté a cargo de esa decisión, que es la Comisión de Quejas y Denuncias, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, un OPLE, ¿no? A nivel del ámbito local, está invitado a ver y está obligado por esa invitación vinculante, ¿no? Pues está obligado a ver la queja, la denuncia, el hecho, las circunstancias, el caso, con estos ojos que propone el artículo primero de la Constitución, que lo tiene que ver en términos de derechos, se trata de un derecho humano fundamental y tiene que entender y comprender que lo tiene que apreciar conforme a la Constitución y a las convenciones internacionales. El caso y los derechos que están en juego. Eso es lo que dice
el párrafo segundo, porque se le tiene que eh, 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 otorgar un sentido lo más protector posible. Se entenderá por qué. La sala superior, como lo veremos mañana, ha venido sosteniendo reiteradamente el criterio de la más amplia protección al periodismo, el llamado manto protector, ¿no? Porque si no lo hace, sería un tremendo contrasentido contra la Constitución. Y los magistrados y magistradas también son sujetos de responsabilidad pública. O sea, también pueden ser demandados por desacatar la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, la Constitución es un repositorio y es un acordeón de derechos, ¿no? Que se tiene que, así como el acordeón, ampliar, ¿no? Y solamente se puede regresar el acordeón y cerrar, restringir, sí, pero con una justificación reforzada. Tiene que haber condiciones excepcionales y tienen que estar muy bien explicadas y justificadas si es que hay una intervención en el alcance de los derechos humanos y particularmente los derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa. Ahora, me decía la compañera, doctor, a ver esos principios, sí, cómo no, ¿no? Porque aquí hay que hacernos cargo de que no todos tenemos en este momento el mismo capital jurídico e intelectual, ¿no? Y empírico para entender esto que estamos diciendo. Entonces necesitamos, en la medida de lo posible, asegurarnos que todos lo estamos entendiendo. Entonces es mi obligación, además, ¿no? Pues facilitar que se entienda. Espero estarlo logrando, ¿no? Porque este fondo es lo que la jurisprudencia y los criterios de las cortes constitucionales tienen en cuenta o deben tener en cuenta para poder determinar el alcance de los derechos. Y concretamente en materia del modelo de comunicación política, pues imagínense que la Corte o que la Sala Superior haga una intervención en la esfera del derecho humano fundamental a la libertad de expresión y de información, ¿no? Y que no sea justificable. O sea, sería muy grave. Entonces, por eso es lo que estamos tratando, ¿no? Dice, entonces, ojo, pues ese otro tercer párrafo. El artículo primero tiene 5 párrafos, ¿de acuerdo? Entonces, el primero, todos los derechos y las garantías están en la Constitución, los convenios internacionales. Segundo, todas las leyes inferiores y los actos resoluciones que se basen en esas leyes inferiores a la Constitución tienen que ser interpretados conforme con la Constitución o las convenciones internacionales. O sea, aquí ya se prevé lo que se llama en el lenguaje constitucional contemporáneo, ¿sí?, el efecto irradiación. O sea, las normas de la Constitución tienen condicionado al legislador, tienen condicionado al administrador electoral, tienen condicionado al juez electoral de un estado de la República, de los tribunales electorales o de las salas del tribunal o de la propia Suprema Corte, a que tiene que tomar en consideración el esquema de los derechos que establece la Constitución, ¿no? Y los convenios internacionales. Este es el segundo párrafo. Ahora el tercer párrafo dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, fíjense, no la potestad, no es que si quieran o no quieran, no, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, vean las palabras, y garantizar los derechos humanos. Otra vez, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y otra vez está la expresión de conformidad con los principios de universalidad, que es lo que nos preguntaba nuestra compañera, universalidad, o sea, para todos, sin excepción, ¿no? Por el solo hecho
de nacer, de tener un acta de nacimiento, de tener una credencial para votar, todos los que estemos en ese supuesto somos nacionales mexicanos, en el caso de México, somos ciudadanas, ciudadanos vinculados a la Constitución, que es el nexo jurídico que nos une con el Estado mexicano, ¿no? Entonces se activan todos los derechos y las disposiciones protectoras de esos derechos que están en la Constitución y en los convenios internacionales. Entonces, se deben de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. 1. 2. Interdependencia, que significa que todos los derechos están relacionados. Los separamos solamente para efecto de estudiarlos, de entenderlos, de identificarlos y de aplicarlos. Pero el mensaje de la Constitución y de nosotros mismos, la Constitución somos nosotros. O sea, no veamos, ay, la Constitución es un documento. No. No, la Constitución somos nosotros, que a través de nuestros representantes, los legisladores y legisladoras, acordamos colocar esos enunciados allí, ¿de acuerdo? Porque nos conviene, o sea, ¿no? Nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque tenemos derechos y porque vivimos en una sociedad organizada política y jurídicamente, ¿verdad? Con base en la Constitución, los convenios, las leyes, las sentencias, ¿no? Nos refuerzan la garantía de los derechos. Ahora, dice universalidad para todos. Segundo, interdependencia. Los derechos están relacionados, el derecho a votar con el derecho a ser votado, con el derecho a ser un representante que pueda ejercer la representación de manera efectiva. Por eso la sala está ahí discutiendo, conversando con el Congreso por el tema de la comisión permanente, ¿no? De que si la comisión permanente es un órgano de gobierno del Congreso, para cuando éste entra en receso, ¿verdad? Y si el artículo 41 de la Constitución dice debe haber paridad en todos los cargos, pues entonces parece que debe haber paridad en la comisión permanente. Debe estar integrada por un número paritario de diputados y de diputadas y senadores y senadoras. No lo dice literalmente la Constitución, pero esa es la interpretación conforme con la Constitución. Porque dice paridad en el artículo 41. Sí se entiende, ¿no? Si la ley orgánica del Congreso o si el reglamento interior del Congreso no lo dice, aquí entra en juego una tensión con la Constitución. Yo sé que este punto es polémico y sé que hay personas muy respetables y muy conocedoras de estos temas que no están de acuerdo, ¿no? Acabo de leer un artículo en 2 partes, El Sol de México, del doctor Eduardo Andrade, que tiene una larguísima experiencia en la materia. En esta y en otras es un jurista respetable, muy maduro, y no está de acuerdo. Bueno, en la propia sala superior hay quien no está de acuerdo. Pero, digamos, ¿cómo interpretamos los derechos en términos de interdependencia, indivisibilidad, su alcance, ¿verdad? En relación con la integración de la comisión permanente del Congreso. Sí hay una minoría de mujeres y una gran mayoría de hombres. O sí... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, nada más termino esta idea, pero con mucho gusto, nada más. O bien el que no todos los partidos con representación en el Congreso estén representados en la comisión permanente, si todos los diputados y diputadas y los partidos son electos para ejercer una representación que nos representa, valga la expresión, ¿sí? Y representa nuestros derechos. Muy bien, ahora sí me detengo porque pues es desde luego sensible, ¿no? Este tema. Adelante, por favor. Es que sé que a lo mejor por el teléfono no nos ves, por eso mejor abrí el micrófono. Soy Gloria Alcocer. Sí, te estoy viendo, Gloria. Sí, muy bienvenida y me da muchísimo gusto que estés. Sí. Igualmente. Oye, justo es que ese tema que estás tocando de, a ver, ¿hasta dónde entonces el criterio
alcanza, o la interpretación alcanza y la Constitución frena. Porque justo lo que estás diciendo sobre la Jucopo y sobre paridad, pues muchas que trabajamos paridad y que hemos deseado que la paridad sea algo, una realidad, pero no a fuerza de criterios que incluso podrían ser violatorios de la Constitución, porque nos puede salir al revés. ¿A qué me refiero con esto? Que entonces por querer forzarlo, haya un acto de constitucionalidad y entonces muchas de las batallas que se han ganado ya no puedan seguir porque hay ahí un antecedente. Entonces, ¿tú cómo lo ves, sobre todo en esto que nos estás explicando, en cuanto a derechos, en cuanto a representación? Porque entonces estaríamos hablando, o sea, mi duda es, ¿qué va primero, el derecho a la representación o el derecho a no violar la Constitución por lo que nos estás diciendo? Que los reglamentos de las cámaras de la Cámara no lo dice, no está Así es. explícito, la paridad, y eso es algo que se ha discutido mucho. A ver, la paridad no dice, entonces va a jugar a favor de las mujeres. La paridad es paridad, punto. O sea, es un criterio de 50-50 y entonces nivelas de acuerdo al criterio. Pero en tu opinión, ¿cómo ves entonces? ¿Qué se pondera ahí? Sí, digamos, hay dos temas, ¿no?, involucrados. Uno, el tema de la paridad. Es un principio, ¿no?, que, digamos, está dejando de ser una acción afirmativa, como se les llama, o preferencial, y se ha convertido progresivamente en un principio constitucional obligatorio. Es parte de la forma como debe entenderse la conformación de los órganos de representación política y de los órganos de gobierno, ¿no? El artículo 41 es muy claro al respecto. Entonces, el silogismo es clarísimo. Si la comisión permanente es un órgano de gobierno y si la Constitución establece paridad para todos los cargos, que integran los órganos de gobierno, entonces la comisión permanente debe estar integrada paritariamente. ¿Dónde está la posibilidad de impugnar ese silogismo? Que es perfecto y que además no es un silogismo en términos lógicos de conclusión condicionada, es un silogismo de conclusión obligatoria. O sea, si el artículo 41 dice X y si la comisión permanente es parte de ese X, entonces la comisión permanente se debe aplicar el principio de paridad. Esa sería mi respuesta, estimada Gloria. No habría tal ponderación. Es conforme con la Constitución porque esa situación que de hecho, digamos, que no está regulada en la ley orgánica y en el reglamento interior del Congreso, tiene que ser interpretada conforme con la Constitución. Ese es el mandato principalísimo de la reforma 2011, que nos tardamos además 70 años en hacer, ¿sí? En relación con los países de Europa que tanto volteamos a ver para poder hacer nuestras propias leyes, ¿no? Y nuestro modelo de Estado constitucional y democrático de derecho. Porque esto fue lo que la Corte Constitucional italiana, el Tribunal Constitucional alemán, o los franceses, o los portugueses, españoles, han venido construyendo desde hace decenios, que es el Tribunal Constitucional. Acordamos en la sociedad democrática que es el guardián de la Constitución, no solamente en términos formales, sino materiales en cuanto a los contenidos que, como ya sabemos, transportan moral pública laica. O sea, como dice Ferrajoli, la moral pública laica es lo que creemos y que tiene una dinámica, porque ayer creemos más y hoy creemos menos. Ojalá que siempre creamos en la democracia, ¿no?, y sus valores. Entonces, como creemos eso y hemos colocado, ¿para qué lo pusieron? Pues, ¿para qué lo pusieron? En el 2019 no lo hubieran puesto. ¿Para qué ponen principio de paridad? Porque si no, los legisladores son irracionales y no le calculan bien. Lo habían pensado con sus asesores, decir, oye, vamos a poner principio de paridad para todos los cargos, ¿no? El llamado paridad para todo, entonces, o en todo, y entonces hubieran pensado, y tanto que sí lo pensaron, que en un artículo transitorio, fíjate, estimada Gloria,
ayer antier que estaba yo escuchando ahí a unas discusiones con magistrados electorales de la Sala Jalapa y de Oaxaca, está emergiendo otro problema, que el legislador en un artículo transitorio, Reforma Constitucional 2019, dijo, la paridad hacia adentro de los pueblos y comunidades indígenas que eligen con base en sistemas normativos internos será progresiva. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el problema encima, ahí viene rumbo a la Sala Jalapa y a la Sala Superior. Hay una discusión y una negociación muy amplia, diferenciada y compleja en Oaxaca, porque este año se eligen 417 ayuntamientos y hay un número que dice aquí no vamos a aplicar la paridad. Entonces, ese es el papel del Tribunal Constitucional, de la Sala Superior, y ese es el papel de los OPLE, creo yo, de armonizar conforme a estos métodos que establece la Constitución y estos principios, los derechos. En algunos se podrá, en otros, pues nada más que le calculen si prefieren un baño de sangre, ¿no? Entonces, porque pues por eso el legislador puso, en estos casos no se va a aplicar el criterio, sino con cuidado, hay que examinar caso a caso. Entonces, ¿por qué no lo puso así? Razonando lógicamente, ¿no, estimada Gloria? Hubieran puesto en el artículo 41, hubieran puesto un artículo transitorio y hubieran enviado el mensaje de decir, en los casos en que no esté expresamente establecido o no o haya una duda, ¿verdad? Consultar al legislador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces la llamada interpretación auténtica. Entonces le hubieran dicho a la Sala Superior, oye, no lo vayas a hacer, ¿eh? En los casos en que no alcancemos a enunciarlo, me consultas. Es lo que Gargarella llama la democracia deliberativa. Hay un caso complejo, entonces, ¿por qué no me preguntas y conversamos? Conversamos antes de que tú tomes la decisión, que ahora hay quien quiere colocar en una iniciativa de reforma constitucional precisamente eso, ¿no? Es decir, en los casos límite controvertidos, que no esté claro, que no haya precisión, que el legislador pues no alcanza, hombre, a prever a la distancia todos los supuestos, me preguntas, consulta, antes de que tú tomes la decisión, ¿no? Eso es. Entonces, sí, esa sería mi apreciación, estimada Gloria, compañeros, eso. Y la otra que es también complicada, que ahí sí hay una, como bien dijiste, ponderación, ¿no? Que si todos los partidos o grupos parlamentarios, por el hecho de tener ese estatuto dentro de un Congreso, deben formar parte de la comisión permanente. Híjole, esa sentencia de la Sala Superior de diciembre, luego la de enero y las que se han seguido sucediendo y los incidentes para tratar de hacer cumplir esa sentencia, me parece que son muy claros, ya los hemos analizado en otros espacios dentro de la Escuela Judicial y digamos, a mí me parece, digo, pero pues mi opinión es una, ¿no? Muy, muy simple y no representativa, ¿no? Pues, toman las decisiones en la Sala Superior en el Congreso, que es todos, en principio, todos los partidos políticos, artículo 41, tienen igual entidad. Todas son entidades de interés público, todos representan, todos gestionan, todos tratan de traducir las demandas sociales y políticas en leyes y en políticas públicas. Y todos concurren a la hechura de la Constitución, de las leyes, ¿no? Y de las políticas públicas. Esa es la idea. Entonces, si es así, otra vez hay un silogismo clarísimo, ¿no? Si todos tienen representación y los legisladores tienen que representar a sus representados, ¿no? Porque están involucrados los derechos a votar, ser votado, ¿no? Entonces no pueden ser excluidos de un órgano representativo. En la sentencia la Sala Superior dice, la comisión permanente cumple y saca una lista de todas las facultades que tiene la comisión permanente, no son menores. Por ejemplo, la suspensión de garantías individuales,
¿no? Ahí dice, si no está reunido el Congreso, la comisión permanente en su lugar aprobará el decreto de suspensión o de restricción de derechos. O sea, la comisión permanente es un órgano muy importante desde la Constitución de Cádiz de 1812, que fue una gran invención de la época para poder mantener el control sobre el rey. En una monarquía constitucional, el Congreso termina sus sesiones y el rey dice, perfecto, no tengo quien me estorbe para poder hacer mis cosas. No, momento, hay comisión permanente. O sea, la comisión permanente es un órgano de gobierno, pero también de control, ¿no? En la medida en que el Congreso Pleno suspende sus sesiones, ¿no? Pues, que están además previstas en la propia Constitución. Así que aquí hay derechos involucrados, por lo menos esa es la postura que me parece que es más defendible y justificable en términos del Estado constitucional, que es en lo que estamos ubicados, ¿no? En el modelo de comunicación política, los procedimientos especiales sancionadores son una garantía de que los derechos en juego, derecho de libertad de expresión, de comunicación, difusión, ¿no? De equidad en la contienda por el lado de la fiscalización, los procedimientos de fiscalización, ¿no? Y de sanción y de multa, lo que tratan de hacer es precisamente mantener las condiciones propicias para que se ejerzan los derechos político-electorales en libertad, en equidad. Esa es la idea. Por eso la Constitución, artículo primero, dice los derechos y las garantías. El PES, el procedimiento especial sancionador, es una garantía secundaria de los derechos. ¿De cuáles derechos? Del derecho a la participación política en la modalidad de votar, ser votado, participar en el proceso electoral, y también el PES es una garantía del derecho a la libertad de expresión. Así es, ¿no? Porque esa libertad de expresión, como es un derecho fundamental, tocarlo requiere una justificación reforzada, que vamos a ver mañana si es verdad o no. Porque la Corte de los Estados Unidos, con base en el artículo primero de la Constitución de Estados Unidos, que es sagrado para los Estados Unidos, ¿no? Que es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido también absorbiendo estos influjos, ¿no? Del derecho y su práctica de los derechos fundamentales de otros países, y también nosotros hemos elaborado e inventado conceptos y prácticas relacionadas sobre todo con la materia electoral. Allí me detendría, ¿verdad, estimada Laura? Gloria, espero haber contestado, ¿sí? Sí, esa es mi posición, pero claro, está en el extremo. Te recomiendo mucho, Gloria, porque fíjate, y compañeros, en El Sol de México, Eduardo Andrade ha publicado la semana pasada y antepasada lo que para mí sería el típico paradigma de la cultura de la legalidad. ¿Qué es lo que plantea? Quítenle a la sala superior, ¿sí?, la atribución de interpretar la Constitución y las leyes en materia electoral. Imagínense. O sea, regresar a 1994, ¿no? En donde el tribunal, reconvertir al tribunal electoral en trife. Eso es lo que plantea Eduardo Andrade. Ustedes me dirán, con todo respeto al maestro Andrade, si eso no sería una regresión en términos de las garantías de los derechos, ¿no? Ahora, alguien me puede decir, sí, Ávila, pero es que tú defiendes mucho al tribunal, hombre, también el tribunal tiene sus límites, se equivoca. Bueno, sí, ¿no? Pues precisamente se trataría de ver hasta dónde estos instrumentos, la interpretación conforme a la Constitución, a la Convención, ¿verdad? Tienen justificación hasta dónde. Bueno, dice Ferrajoli, qué bueno que tenemos estas divergencias y controversias, porque esa es la naturaleza del Estado democrático. Si tuviéramos pensamiento único, entonces no tendríamos que discutir nada. Pero por fortuna no es así.
¿no? Porque ese pensamiento único podría estar equivocado. Bien, entonces, en esta clase de hoy, que es una clase introductoria a un derecho fundamental, para poder entender por qué la ratio decidendi de los criterios de la Corte de Estados Unidos y de las Cortes mexicanas en materia electoral, ¿no? En el ámbito de prensa en particular, digamos, han defendido esos criterios, este derecho. Esa sería la idea. ¿Por qué? Para que mañana lo podamos, digamos, analizar y discutir racionalmente, ¿no? Bien, entonces, fíjense, todo porque nuestra compañera preguntó sobre los principios, ¿no? Entonces, en el párrafo tercero está la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, y el otro, compañera, es la progresividad. Yo preguntaría, si quieren, piénsenlo, mañana lo discutimos, que eliminar al tribunal y reconvertirlo en TRIFE 1994 no sería regresivo. Estaríamos perdiendo una garantía. ¿Con cuál la vamos a sustituir? ¿No? Eso habrá que preguntarle al maestro Andrade, ¿no? Que tan febrilmente está defendiendo la cultura de la legalidad y no de la constitucionalidad. Entonces, claro, la cultura de la constitucionalidad también tiene y debe tener sus límites, ¿no? Habría que ver en esta materia hasta dónde llega. Bien, luego ya termino con esto, ¿no? Porque pues el cuarto párrafo del artículo primero prohíbe la esclavitud de los Estados Unidos mexicanos y en el quinto párrafo queda prohibida toda discriminación. Este es importantísimo. Ese principio también es interdependiente. Se prohíbe toda discriminación en todos los ámbitos, en todas las instituciones, ¿no? Y en todas las funciones del Estado. O sea, el proceso, el ámbito legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos, en todo tipo de relaciones público-privadas, está prohibida la discriminación y entre particulares también, por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, ahí está, otra oración y otro mensaje, ¿verdad? Entonces, crucial porque esa es una, como se dice, clave de bóveda. O sea, clave de bóveda es porque pues ese derecho y esa prohibición, digamos, abre diversas otras ventanas y diversos otros espacios en donde corren, transcurren, transitan los derechos, los ejercemos. ¿Sí? Bien, yo he querido iniciar por este lado porque me parece que es crucial para entender el alcance, la naturaleza, como decimos los abogados, la naturaleza, el sentido, el alcance del derecho fundamental a la libertad de expresión. Y ahora déjenme pasar en 10 minutos, ¿no? 15 minutos rápidamente, a que tengan ustedes presente y tengamos presente la historia. De Roma a nuestros días, la libertad de expresión, la información y la desinformación, las posverdades, ¿no? Han estado presentes. Pues los romanos tuvieron casi 1000 años para poder crear y practicar muchas cosas, entre otras el derecho, ¿no? Del cual nos beneficiamos indirectamente. Y la política, pues al pasar de monarquía a república y a imperio, en una sucesión que les llevó del siglo VII antes de Cristo al siglo IV después de Cristo en una primera etapa y luego hasta el siglo XIV después de Cristo. Imagínense cuánto duró. O sea, el influjo que tenemos, la herencia de la civilización
romana, algunos dicen grecorromana, bueno, está bien, es impactante, es impresionante. Y entre estas, pues les dio tiempo, creo que sí les dio, ¿no? Como en más de 1000 años, les dio tiempo de crear muchas cosas y prácticas, entre otras las posverdades. O sea, Trump es un gran lector, por lo visto. Si algo lee, ha de leer cómo le hacían sus antecesores para hacer eso que él sabe hacer muy bien, y que son las posverdades. Entonces, los romanos hacían las posverdades. O sea, el Senado discutía, el rey mandaba, el emperador, a mentir deliberadamente y a reconstruir los hechos para decir que eso no había pasado, ¿no? Y pues no es de ninguna manera nada novedoso ni original lo que vemos en las redes sociales. Lo único es que impacta mucho más y de manera instantánea y nos afecta porque ahora, a diferencia de los romanos, pero habrá que ver si en otra escala, pues nosotros tenemos el celular en la mano y nos sorprendemos de inmediato, ¿no? Y podemos caer en el error y la falsa apreciación de los hechos o en la calificación de verdad o no de los hechos, ¿no? Y esto es muy importante porque en el ámbito electoral, las estrategias de mercadotecnia política, ¿no? Prevén las posverdades. Vamos a mentir y le vamos a mentir, ¿no? Al público, y luego que nos lleven a la comisión de quejas y al procedimiento especial sancionador, finalmente la sanción que nos puedan imponer, que la podemos pagar, ¿no? Entonces, pues, hay un incentivo para seguirlo haciendo o para seguir utilizando estos instrumentos, estas garantías, ¿no? De los derechos, como un mecanismo que forma parte de las estrategias de mercadotecnia electoral, político-electoral contemporánea. Ya no digamos el llamado lawfare, ¿no? O sea, la guerra judicial, que hoy es parte de las estrategias de mercadotecnia política y de los cuartos de guerra, vaya, impunemente. Probablemente el lawfare debería estar prohibido, ¿no? Porque también es, así como se le pide al tribunal que no se pase de la raya, pues hay que pedir también que haya una mínima integridad en los despachos de consultoría política, ¿no? Entonces, porque enseñan que los cuartos de guerra deben y pueden crear lawfare, que es utilizar los procedimientos judiciales y a las instituciones para ganar las elecciones, ni más ni menos. Entonces, ya llevado hasta allá el derecho a la libertad de expresión, parecería que también, digamos, cruza una frontera que debería estar vedada, ¿no? O sea, debería marcar un límite. Eso también hay que considerarlo. Bien, entonces, sería muy largo y detallado el hacer esta relatoría, no la voy a hacer, nos vamos a ir despidiendo por hoy porque pues la limitación también de que no tengamos un marco visual, ¿verdad?, más disponible, y yo creo que también debe ser cansado estarme escuchando todo el tiempo. Entonces, pero sí tener en cuenta que este tema no es nuevo, tiene una antigüedad de 2000 años. El problema de la libertad de expresión es, digamos, en donde se refleja la relación entre los gobernantes y los gobernados de una manera más clara y más dura, más conflictiva, ¿no? Entonces, de Roma a la Edad Media, a la época novohispana, pues en México tuvimos diversas leyes y decretos en los años 1500, 600 y 700, limitando el derecho a la libertad de expresión. ¿De qué trataba la operación del Tribunal de la Santa Inquisición? O sea, la Santa Inquisición tenía un índice de libros prohibidos que no podían ingresar a las colonias
o a los virreinatos o a los dominios de España, porque los reyes católicos tenían prohibida la introducción de esos libros, esa literatura llamada fabulosa, una literatura prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque transportaba, lógicamente, visiones del mundo diferentes a a los valores que cultivaba la cristiandad católica, ¿no? La diferencia, según diversos expertos, investigadores, ¿no?, especialistas entre el mundo anglosajón moderno y el mundo no anglosajón, ¿no?, es precisamente el que el cristianismo protestante flexibilizó y eliminó esas limitaciones a la libertad del pensamiento, la expresión y la discusión crítica. Luego entonces avanzaron más en la libertad académica, la investigación científica, y hoy todavía tenemos y no se ve que se pueda corregir, una enorme brecha entre los países llamados desarrollados o más industrializados, ¿verdad?, y los países llamados de economías emergentes o como le llamemos, ¿no?, menos desarrollados. Para algunos una diferencia ha sido precisamente el tener más o menos libertad de expresión, investigación y poder discutir abierta y libremente, sin estar sujetos a dogmatismos, las ideas, ¿no? Ese es el punto. Y llevado al ámbito del proceso electoral, pues habrá que ver, porque nosotros en México, como veremos mañana, tenemos un modelo de comunicación que limita las expresiones, con un sentido de darle cierta, digamos, ambiente al proceso electoral, de que se eleve la calidad de las ideas y del debate, propósito que parece que no hemos conseguido. Mientras que, digamos, otros modelos de comunicación, el mundo anglosajón, por ejemplo, ¿no?, o en otros países de América Latina, no tienen esta sobreregulación y no hay unos guardianes de la libertad de expresión para ver si eso no es calumniosa, ¿no?, de los competidores, y a ver si los operadores de prensa también rebasan o no rebasan ciertos límites amparados por la Constitución. Entonces es interesante, ¿no?, porque tiene que ver con la calidad de la democracia, ¿no?, tiene que ver con la capacidad y el alcance, las condiciones más bien, para poder establecer un debate político sano, ¿verdad?, o sea, positivo, por lo menos creativo, y que nos sea útil para entender mejor pues lo que queremos y lo que no queremos para el destino del país, ¿no? Bien, voy terminando. No sé si tuvieran algún comentario, compañeras, compañeros. Obviamente todas las constituciones, todos los tratados internacionales que establecen el derecho a la libertad de expresión también establecen límites, ¿no? Desde la Constitución de Cádiz, que fue muy vanguardista en 1812 y, digamos, anuló y desapareció la Constitución de Cádiz al Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no?, que era una especie de control constitucional ideológico, ¿no? ¿no? Casi de lo que se debería pensar o no, ¿no? Ya no digamos publicar, imagínense. Buenos días. Hasta sus desarrollos posteriores hasta nuestros días, ¿no? Bien, sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Bueno, mi comentario iba de la mano con uno que había hecho Gloria, ya habíamos pasado hace algunos minutos, que también estaba comentando usted, de hecho, doctor. Y bueno, era esta parte donde referíamos esta paridad en todo, que es esta reforma del año 2019,
que también, como usted mencionaba, pues hay que tener bastante cuidado y si es tarea tanto del INE como de los organismos públicos locales electorales, el verificar que se cumpla. El hecho de que no cumplan los partidos políticos con esta paridad, ya sea horizontal o vertical, tiene un riesgo de poder interponer en contra de los consejeros un procedimiento de remoción, cuando ellos no hagan así cumplir las reglas. Entonces me parece bastante importante esta parte que mencionaba de los tribunales, me parece que mencionó el de Veracruz. No sé, no escuché si ellos no querían cumplir con esto, me pareció escuchar, bueno, me quedé con esa duda, pero bueno, me parece que No. No, estamos hablando de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ajá, sí. Ajá. Sí, Eso pero es. justamente No, pero también ya hay casos como el caso de Oaxaca, el Congreso de Oaxaca, que también hay una sentencia de la Sala Superior ordenando que también haya una representación proporcional en la comisión permanente, proporcional a la presencia de los partidos políticos o grupos parlamentarios en el Congreso. Así que esto puede pasar en Veracruz o en Chiapas o en cualquier lugar. Sí, de hecho, también este comentario iba enfocado, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. Hay una paridad hoy en el Congreso, tanto de hombres como de mujeres y personas de la diversidad sexual. Me parece que entraron 2 o 3 por acciones afirmativas. Y como dice aquí justo el doctor Ávila, pues tienen que haber una representación pues equilibrada, pero en ocasiones es complejo llegar a ella sin que los grupos pues suelten estas comisiones. Ese es mi comentario. Gracias. Aquí es donde entra vamos a llamarla inteligencia constitucional, ¿no? La racionalidad de la Constitución. Si no lo van a permitir, si hay razones intraparlamentarias de carácter político para no hacerlo, entonces están obligados, de acuerdo con la propia Constitución, con la doctrina jurisprudencial y académica, a elaborar un documento muy bien hecho para aportar una justificación reforzada. Ese es el punto. Si no lo hacen, entonces es un acto arbitrario. No solo discrecional, sino arbitrario. Porque a la luz de la experiencia institucional histórica, ¿sí?, que vale también para el tema que veremos mañana, ¿no?, con los criterios de la libertad de expresión, en esta materia de la representación, precisamente eso fue lo que pasó en Europa. ¿Y qué está pasando con nosotros? Hay una herencia de leyes formalistas que corresponden a una época que ya no es la que es políticamente prevaleciente hoy en el Estado constitucional y la sociedad democrática pluralista. Esto es, ¿de cuándo es la ley orgánica del Congreso? ¿De cuándo es el reglamento interior del Congreso federal? Y de las entidades federativas ya ni hablamos, porque son leyes con una herencia del siglo XIX, ¿sí?, que aunque hayan sido aprobadas en el siglo XX y que hay muchas constituciones nuevas en el país, en el ámbito local, ¿sí?, de todas maneras, la mentalidad prevaleciente de los legisladores en su momento fue formalista, de tal manera que no prevén estos nuevos avances de la cultura jurídica y de los principios constitucionales. ¿Cómo le hacemos? Pues la lógica, la experiencia, ¿no?, indica que hay que hacerle como le han hecho las sociedades democráticas, adaptadas obviamente al contexto o reconstruido en el contexto propio de nosotros, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que el Tribunal Constitucional, si el legislador no lo hace o no está dispuesto a hacerlo, entonces lo tiene que aplicar, el principio, ¿no? Porque es una condición de la progresividad de los derechos y, como dice la Constitución, lo tienes que interpretar conforme a la Constitución en un sentido extensivo, no restrictivo. Esto nos cuesta y nos va a seguir costando mucho trabajo. Engranar una cultura de la constitucionalidad.
no de la legalidad. Porque en la legalidad el legislador es soberano. No tenemos ningún problema en admitir que emana de una elección directa popular. Pero el propio legislador constitucional, que significa federal y local, todas las piezas del Estado federal mexicano, ¿sí?, estuvieron de acuerdo en otorgarle en 1996, ¿sí?, y después en 2007 y después en 2011 las atribuciones y facultades de que hoy goza la Suprema Corte, ¿sí?, y la Sala Superior del Tribunal, y las salas del Tribunal. ¿Para qué dan el paso? Nos hubiéramos quedado en el partido de Estado, nos hubiéramos quedado en el partido hegemónico, nos hubiéramos quedado con los partidos satélites, hubiéramos seguido limitando la ciudadanía democrática, hubiéramos dejado que las mujeres no salieran de su casa, ¿no?, que no vayan a votar y que no se les ocurra integrarse a los órganos de representación. ¿Eso queremos? Pues entonces quitemos al tribunal y a la Corte, como dice Eduardo Andrade, quitémoslo, ¿no?, para volver al estado de legalidad. Entonces, esto veremos cómo está en juego en el ámbito de la libertad de expresión y de prensa. Y por qué la tesis del manto protector es justificable. Porque aquí también tenemos herencias muy pesadas. Está vigente la ley de delitos de imprenta, ¿no?, que es además una ley preconstitucional, es una pieza perfecta del estado de legalidad, de la cultura de la legalidad. Si leen ustedes los artículos, están derogados el artículo 1 y 2, pero si leen el artículo 3, 4, 5, 6 de la ley de delitos de imprenta, previa a la Constitución de 1917, que la Constitución la reconoció y por lo tanto incorporó al sistema jurídico mexicano vigente, ¿verdad?, van a ver un muestrario perfecto de restricciones posibles a los derechos de libertad de expresión y de prensa. Pues qué favorable tener todas estas limitaciones y restricciones colocadas allí, y en medio de todo ese muestrario, pues el Tribunal Constitucional defiende la posibilidad de que los derechos y sus garantías se sostengan en el proceso electoral, ¿no? Ese sería un poco, digo, mi principal preocupación de transmitir este mensaje, ¿no? ¿En qué consiste el tan llevado y traído estado de constitucionalidad? Cultura constitucional versus cultura de la legalidad en la libertad de expresión y de prensa en el proceso electoral. ¿Y por qué? La Suprema Corte de Estados Unidos, campeona de los derechos, ¿no?, en sus mejores momentos, ¿no? Sí, ya veremos cuáles. Algunas desgraciadas sentencias recientes harían oscurecer su brillante legado, pero, digamos, también porque en México tenemos una tradición también libertaria, vamos a decir, emancipadora, progresista, ¿no?, de reafirmar y reforzar las garantías de los derechos, en este caso de libertad de expresión y prensa, en el ámbito electoral. Con todo y la rigidez del modelo de comunicación, también tiene su justificación en el tiempo. Que lo debamos revisar, sí, para ver cómo podemos establecer mejores condiciones para el debate público, crítico, democrático, en el proceso electoral. Sí. Bien, aquí me detengo, compañeros. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Muy bien, nos preparamos mañana, ¿sí? Yo les dejo una tareita así ligera. Busquen la ley de delitos de imprenta, ¿sí? Para que vean qué dice. Es decir, que es un muestrario poco conocido, pero verdaderamente, digamos, interesante, provocador, ¿no?, de todos los supuestos posibles en que se piensa que se puedan cometer delitos de prensa. Entonces, y entendamos mejor el papel del Tribunal Constitucional
de la sala superior, salas del tribunal, al hacer una interpretación conforme con la Constitución, no cualquier Constitución, la Constitución democrática. Si hay una restricción a los derechos, entre otros de libertad de prensa, información, imprenta, como se llamaba antes, ¿no? Entonces, la justificación para intervenir en los derechos tiene que ser reforzada. Y esto vale para los legisladores, los administradores electorales o los jueces electorales. ¿De acuerdo? Es el sentido profundo, porque detrás de eso está nuestra dignidad humana. Están las elecciones libres, auténticas y periódicas, ¿no? Está el acceso y distribución de los cargos públicos políticos de representación en condiciones de libertad y de equidad en la participación política. Ese es el sentido. Pues si no, entonces regresemos al virreinato, hombre, saquen el Tribunal de la Santa Inquisición y pónganse todos, por favor, del mismo color y con ciertos símbolos para que nadie piense diferente, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Que estén bien. Prometo mañana ya operar de otra manera y no nada más con puras palabras. Bueno. Buen día. Sí. Nos vemos, Gloria. Qué bueno verte. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego, maestro. Nos vemos. Hasta luego. Bye.